no siga obrando, ¿verdad? Él es el Señor de la iglesia. Él puede interrumpir. Se puede estar dando la palabra y Dios puede estar tocando, sanando, liberando, mostrando. Tú puedes estar en tu asiento y tener una visión de Dios. No limites al Espíritu Santo. Pueden ocurrir muchas cosas en una reunión. Él no se adapta a nada. Él puede incluso en medio de la palabra interrumpir, hacer que su gloria venga y caiga. Y es lo que queremos, ¿verdad? Amén. Hemos estado hablando sobre el ministerio de Cristo en el cielo. En realidad, hay días, miércoles, que no hemos continuado el estudio porque ha caído la presencia del Señor. Pero es sumamente importante entender a lo que Dios nos está llevando, porque Dios quiere cambiar tu mentalidad. Dios es más grande de lo que tú crees y piensas. El ministerio de Cristo terrenal es una cosa, pero Él ahora está como sumo sacerdote en un lugar de honor, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y hay cosas que nosotros necesitamos entender para que Dios se haga grande en tu vida. Los temores, las preocupaciones, simplemente es no tener a plenitud el conocimiento de Dios. Por eso Pablo, cuando habla en el libro de Efesios, ¿cuál es la rogativa de Pablo? Señor, dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que puedan conocer. Amén. El conocimiento abre tu mente, te hace comprender que el Dios que tú tienes es un Dios poderoso, es un Dios magnífico, es un Dios que tiene control de todo. Y hasta que ese Dios no se te revele, tu vida va a estar siempre en altos y bajos. Por eso el deseo de Pablo es para que conozca la supereminente grandeza de tu poder. Amén. Vamos a leer el libro de Hebreos 1:3. Ya vimos el primer principio, la voz de Dios. Que Dios nos habló en otros tiempos a través de los profetas, de los apóstoles, pero hoy nos habla a través del Hijo. Y hablamos lo poderosa que es la voz de Dios. Lo primero que Dios deja en Génesis es su voz, para que el hombre se relacionara con ella. Amén. Pero ahora vamos a la segunda verdad. Tú sabes que Dios es sustentador, ¿verdad? Si este principio solamente tú lo creyeras, la visión de las cosas en tu vida cambiaría. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele su verdad. Porque la verdad sabe lo que hace, libre. Amén. Hebreos 1:3 en la Nueva Traducción Viviente dice así: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter del mismo Dios y sostiene todo, diga sostiene todo, con el gran poder de su palabra. Amén. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Amén. Dios no solamente creó las cosas, ¿verdad? Dios las crea y las sustenta. Todo lo que Dios lo hizo con el poder de su palabra. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poderosa? Amén. Sí, Señor. Es tan poderosa que cuando Dios da una orden, eso trabaja por siempre y para siempre. Mira lo que dice Colosenses 1:16 al 17.
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Amén. Tú sabes que nosotros nos movemos en dos mundos, en el natural, pero hay uno que es más real que el natural, que es el mundo espiritual. ¿Tú sabes que acá hay ángeles? ¿Tú sabes que estamos frente a una nube de testigos? Jesús tenía conciencia de esa realidad. Por eso cuando Jesús no encontraba respuesta en lo natural, ¿sabe a qué acudía? A lo espiritual. Por eso cuando Él pidió que sus discípulos oraran con Él y no tuvo respuesta porque los discípulos se quedaron dormidos, ¿sabe lo que acudió en su respuesta? El mundo espiritual. Dice que vino un ángel del cielo y le fortaleció. El reino espiritual es más real de lo que tú piensas o imaginas. Por eso en la tentación, cuando Jesús vence y sale victorioso, dice que vinieron los ángeles del cielo y le servían. Oh, qué realidad, ¿verdad? Por eso Pablo dice que debemos echar mano de las cosas eternas. Por eso el apóstol Pablo dice, puestos los ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de acá abajo, en las cosas que no perecen, que son eternas y no en las cosas temporales. ¿Está acá o no? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Dios no solo crea, sino sostiene y sustenta lo que crea. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es capaz de sostener toda la creación y mantenerla unida? Entonces, ¿qué te hace pensar que Dios no puede con tu problema? ¿Qué te hace pensar o dudar que Dios no puede sustentar tu vida? Si Él todo lo sostiene con el poder de su palabra, Él lo puede hacer. Si Él así se determina a hacerlo. Amén. Por eso, cuando Israel duda de Dios, Dios permanentemente a Israel lo sacó de Egipto con brazo fuerte. Le mostró 10 señales poderosas. ¿Sabe para qué? Para que ellos pudieran tener conciencia al Dios que ellos servían. Pero algo pasa con nosotros, ¿verdad? Nos olvidamos de una manera tan fácil de la grandeza de Dios. Dios puede hacer una señal tremenda, sanarte, liberarte, responder a una petición imposible y lo hace. ¿Y sabe lo que va a pasar? Uno piensa que con eso es suficiente, no es suficiente. Tendemos a perder la memoria, tendemos a que vuelva la incredulidad y la duda. Por eso Dios permanentemente tiene que estar obrando. ¿Sabe para qué? Para que tu fe se sostenga. Dios lo hizo, las 10 plagas. Pero luego Dios lo metió en una situación y apareció el temor, apareció la duda. Empezaron a quejarse, empezaron a reclamar. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? Mejor estábamos en Egipto. Porque fueron enfrentados a una imposibilidad. Siempre Dios te va a enfrentar una imposibilidad. ¿Sabe para qué? Para que vean la grandeza de Él. Y para que aparezcan aquellas cosas que están arraigadas en tu corazón, que son los temores, la incredulidad. Tu fe va a ser probada hasta cuando llegue un problema. Tu fe va a ser probada hasta que llegue una imposibilidad. Entonces ahí háblame de qué clase de fe tú tienes. Es fácil en este ambiente declarar que confiamos en Dios. ¿Sabe dónde tu fe se va a ver si es real o no? Cuando te den una mala noticia. Cuando te enfrentas a un mal diagnóstico.
Cuando aparezca una situación que no la esperabas. Entonces es ahí donde se debe descansar en Dios y saber que ese Dios que te ha sostenido hoy, te sostuvo ayer y te sostendrá mañana. ¿Usted lo cree o no? ¿Ve? Ahí ahora se enfrentan a un mar que está cerrado. Faraón viene atrás, ya dispuesto a todo, porque ya habían muerto los primogénitos. Venía dispuesto a matar, ya no a conversar. ¿Qué haces tú? Pero ¿sabe lo que le dice Dios a Moisés? ¿Por qué clamas? Extiende tu vara y divide el mar. Y ordena a los hijos de Israel que crucen el mar seco. ¿Y sabe lo que ocurrió? Dios abrió el mar. Porque si Dios se ha determinado contigo cumplir un propósito, no hay barrera, no hay muralla, no hay mar que Dios no pueda abrir. Amén. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Abrió el mar. Pero no solo eso. Dios le dijo, ves a Faraón y su ejército, míralos porque nunca más los volverás a ver. Amén. Ves tus temores, ves esas trancas, ves esas cosas que no has podido vencer por años. Esta noche el Señor te dice, míralo porque nunca más lo volverás a ver, porque Dios esta noche te voy a dar la victoria. Sí, Señor. Pero algo hay en nosotros, ¿verdad? Que perdemos con facilidad la memoria. Uno dice, oh, si yo hubiera estado allí, hubiera visto las 10 plagas, hubiera visto el mar abrir. Mi fe sería no. Tiene que ver con algo que se llama relación con Dios. Luego fueron probados en el sustento. ¿Sabe dónde más se prueba la fe? En el sustento. Es ahí donde nuestra fe flaquea. Se quejaron que no tenían que comer. Se quejaron que Dios prácticamente los había abandonado. Entonces, ¿sabe lo que hace Dios? Este Dios que todo lo sustenta. Dios viene y hace algo tan glorioso que nunca se había visto. Trae una provisión, pero no de la tierra, sino del cielo. Moisés se queja, dice, Señor, este pueblo está reclamando. Y Dios le dice, no te preocupes. Mañana yo los voy a sorprender. Y dice que al otro día empezó a descender del cielo una cosa esponjosa, que cuando la comieron salía como miel. Les daba fuerza, los sustentaba. ¿Sabe cómo lo llamaron? Maná, el pan del cielo. Amén. Y de hecho, así se llama, maná. Nehemías 9:15 dice, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra. Dios los sostuvo 40 años en un desierto. Una roca los seguía para donde ellos iban para proveerle de agua. Su ropa nunca se envejecieron. ¿Será tan así? ¿Tendremos este Dios sobrenatural? ¿Qué piensas tú? Entonces, ¿qué te hace dudar a ti que Dios no pueda resolver lo que tú estás viviendo? Que Dios no pueda traer respuesta a tu necesidad. Él la tiene.
Pero ¿sabes lo que necesitas tú? Creerlo. Ese es el punto. ¿Está acá o no? Dios se puede valer de cualquier cosa para sustentar tu vida. Y a veces lo hace por medios que tú ni te imaginas. Porque ese es el punto. Nosotros cuando buscamos la ayuda de Dios, la buscamos de acuerdo a lo que nosotros queremos, bajo nuestras condiciones, e incluso acondicionamos la ayuda a como yo creo que va a venir. Y muchas veces Dios no obra así. Porque tus caminos no son los de Dios, tus pensamientos no son los de Dios. Como son los cielos más altos que la mar, así son los pensamientos de Dios más grandes que los tuyos. ¿Cómo crees que Dios va a resolver tu problema? No sé. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer? No lo sé. Lo único que yo voy a creer a que Él lo haga. ¿Cómo lo haga? No es mi problema, es el problema de Dios. Y a veces Dios lo va a hacer de una manera tan irracional y tan ilógica. Dios le dice a Elías que se aparte 3 años, pero que Él lo va a sustentar. ¿Está acá o no? ¿Y sabe qué usa Dios para sustentar a Elías? La creación animal. Dios le dice a Elías, mira lo que dice, Primera de Reyes 17:4, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Puede Dios usar animales para sustentar tu vida? Esta Biblia me dice que sí. Dios se puede proveer de cualquier cosa para traer respuesta a tu necesidad. Y a veces son las cosas más ilógicas. Amén. Puede usar a un hombre, alguien que tú ni siquiera conoces, ni siquiera lo has visto, y Dios puede hablar de esa persona en otro país, darle tu nombre, tu dirección, y hacer que esa persona mande un dinero específico, que es lo que tú necesitas, y Dios así resolver tu problema. ¿Lo puede hacer Dios? Lo ha hecho una y muchas veces. ¿Ves? ¿Cómo Dios a mí me va a resolver el problema? ¿Cómo Dios a mí me va a sustentar? No es como tú crees, es a la manera de Dios. Y a veces Dios usa al menos indicado para bendecirte, porque Dios a veces trabaja doblemente. Quiere bendecir al que te va a sustentar y quiere bendecir al que necesita ser sustentado. Entonces, a los dos Dios los sostiene de manera sobrenatural. Dios le dice a Elías después, en Primera de Reyes 17:9, le dice, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. ¿Lo puede hacer Dios? Cuando tú lees la historia, cuando tú piensas, cuando Dios habla de que alguien te va a sustentar, ¿qué te viene a la mente? Una persona con dinero, una persona bien estable, económicamente bien. No, Dios no necesita de eso. A veces puede usar a alguien así, pero a veces no. Cuando Elías va a la casa de la viuda estaba peor que el profeta, ¿o no? Es como chistoso, parece un chiste de humor negro, ¿verdad? Yo creo que Elías llegó a la casa de la viuda y pensó que se había equivocado de casa, ¿no? Dios me dijo que me iba a sustentar. ¿Y que encuentra una mujer con un puñado de harina, un poco de aceite, que cuando el profeta le habla le dice, esto es para mí y mi hijo, para que no muramos de hambre? Qué raro la manera de Dios de sostener al profeta. Ahí está el principio.
Dios no necesita mucho para bendecirte. Dios con poco puede hacerlo mucho. ¿Ve? El profeta entendió que esta viuda, con lo poco que tenía, y él tenía lo que la viuda no tenía, una palabra. Por eso él le dice, mira, anda, prepara una tortilla para mí y luego te sirves tú y tu hijo. La mujer lo hizo, fue obediente. ¿Y qué hizo el profeta? Soltó la palabra, que no iba a escasear ni la harina ni el aceite. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Sostuvo a la mujer en la hambruna. No le faltó ni la harina ni el aceite. Y se cumplió lo que Dios dijo. Esa mujer pudo sostener a Elías. Ahora entiende por qué Dios dice y te habla a ti esta noche, que a lo mejor estás viviendo una situación, que a lo mejor los problemas te han sobrepasado, que a lo mejor hoy día necesitas una respuesta urgente de parte de Dios. Mira lo que te dice el Señor: no os afanéis qué es de comer, qué es de vestir. Mirad las aves de los cielos y las flores del campo, que no trabajan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Amén. Para que nosotros podamos entender bien lo que significa que Dios sea sustentador, necesitamos entender bien esta palabra, el significado que tiene esta palabra. El primer significado de la palabra sustentar es que Dios o Jesús sustenta todo para que no se desplome o caiga. Si hay una verdad en la cual tú tienes que tener claro, es que la tierra, como planeta, no va a desaparecer. Eso nunca va a suceder. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha escogido este planeta llamado Tierra como su morada. Mira lo que dice Apocalipsis 21:10. Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Sabe dónde va a descender esa ciudad? Acá, a la tierra. Es cierto que la tierra va a sufrir cambios, pero la tierra como planeta no va a desaparecer. Así que saca el temor, ¿verdad? Que el meteorito que viene no sepa cuándo. No, tú tranquilo. Dios tiene muchos planes con esta tierra. De hecho, si hay algo que va a ocurrir, es que Jesús va a venir con la iglesia a reinar por 1000 años a esta tierra. Sí, Señor. Si el Señor sustenta la tierra para que no caiga y se desplome, imagínate lo que es capaz de hacer por ti, que eres su hijo. Está acá. La Biblia está llena de promesas de Dios que hablan de un Dios dispuesto, ¿sabe qué cosa? A guardarte. Estas son verdades que tienen que estar permanentemente en tu corazón, porque estamos viviendo en un tiempo de angustia, de temor, de desesperación. Miras para todos lados y ¿sabes lo que escuchas? Cosas trágicas. Y eso ha empezado a calar hondo en el pueblo de Dios. Porque afuera no hay esperanza. Afuera la gente se deja llevar por lo que las noticias, Instagram, YouTube, todas esas cosas hablan. Y lo único que hacen en la gente es poner temor y miedo, desesperanza. Pero nosotros tenemos un Dios que cuida de nosotros.
Mira lo que dice el Salmo 46, del 1 al 3 y 5. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Tú lo crees? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Salmo 16:8, la Nueva Versión Internacional. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. ¿Cuántos tienen a Dios a su derecha? Nada te hará caer. Nahum 1:7, Nueva Versión Internacional. Bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia y protector de los que en Él confían. Si usted sabe quién es su Dios, Él nunca va a permitir que usted caiga o tropiece, porque Él sustenta todo para que no se desplome o caiga. ¿Sabe por qué tú has permanecido firme? Porque Dios así lo ha querido. Dale gracias a Dios por eso. Tú estás aquí no por tus fuerzas. Tú estás aquí no porque por tu gran voluntad. Tú estás aquí porque Dios te ha sabido sostener en toda situación y en toda circunstancia. La segunda verdad de la palabra sustentar es que Él conserva las cosas para que no se acabe y desaparezca. No solo las sostiene para que no se desplomen, Él las sustenta, ¿verdad? ¿Está acá? Para que no se acabe o desaparezca. ¿Qué cree usted que ha hecho que la tierra produzca? ¿Tú sabes que la tierra está produciendo desde que Dios dio la orden en Génesis? Por eso la tierra produce, los árboles dan su fruto, los peces y las aves, todo. Eso lo tiene que ver el hombre, eso tiene que ver la palabra de Dios. Dios dio una orden y eso hasta el día de hoy sigue produciendo, sigue multiplicándose hasta el día de hoy. Dios ha sostenido a la humanidad por más de 7,000 años. En la creación de Dios no hay escasez. Por eso un bacalao pone millones de huevos. No hay escasez en la creación de Dios. Todo está hecho para que produzca. Todo está hecho para que se multiplique. Para que nada falte en cada estación. Solo porque el Señor lo ordenó, solo porque el Señor dio la palabra, solo porque Dios soltó esa palabra, hasta el día de hoy la tierra produce, las estaciones están como tienen que estar y la creación sigue trabajando. ¿Sabe por qué? Porque Dios que tenemos dio la orden. Mira lo que dice Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Por eso hay luna, por eso hay sol, por eso hay estación, por eso hay hora, día, años, porque Dios lo estableció en su palabra. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Todo ocurre de acuerdo a lo que Dios dijo. Y
Y si en la creación lo que Dios dijo está funcionando, ¿cuánto más lo que Dios dice en su palabra con relación a ti, a sus promesas? Por eso no podemos dejar que el enemigo nos haga dudar de la palabra de Dios. El cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Si hay algo que en este tiempo tú puedes confiar, si hay algo en este tiempo que tú debes aprender a poner tu confianza, es en la palabra de Dios. Las estaciones fueron creadas por Dios para producir el sustento del hombre. Salmo 104, del 10 al 23. Ahí vas a encontrar cómo Dios habla, cómo manda la lluvia, cómo la lluvia riega el campo, produce para las bestias, para todo. Dios nunca ha dejado sin sostener lo que Él ha creado. Y si hasta el día de hoy lo sostiene, ¿cuánto más mañana? ¿Está acá o no? Y lo más glorioso que eso lo hace para el justo y para el injusto. Porque el sol sale para el justo y para el injusto. ¿Sí o no? Amén. En cambio, esto no tiene que ver con el hombre. El hombre ni siquiera puede crear una flor. El hombre trabaja con lo que ya ha sido creado. Por eso el hombre ni siquiera puede vestirse, dijo el Señor, que un lirio del campo se vistió mejor que toda la gloria de Salomón. Un lirio del campo. El hombre lo único que ha hecho es dañar la creación de Dios. Si hay alguien que ha dañado lo que Dios ha creado, es el hombre. El hombre ha perjudicado y está destruyendo la creación de Dios. Pero aún así, Dios sigue sosteniendo todo con el poder de su palabra, para que la creación no se acabe ni desaparezca. Oh, el Dios que tenemos es un Dios que puede multiplicar las cosas. Por eso no hay escasez en la mente de Dios. Eso está en nuestra mente. ¿Puede Dios multiplicar las cosas? ¿Qué piensas tú? Él lo dijo, Él lo mostró. Por eso en cierta oportunidad, cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, despide a la gente porque es tarde, han estado aquí todo el día, no han comido nada. ¿Qué le dijo el Señor? Darles vosotros de comer. Ellos vinieron con un problema, pero el Señor se los pasó a ellos. ¿Qué estaba queriendo hacer Dios? Estaban queriendo el Señor que ellos pudieran ver en Él que Él tenía el poder, la capacidad para multiplicar donde no hay. Pero para eso necesitaban verlo y creerlo. ¿Ve? Eso está en el libro de Juan capítulo 6. Cuando el Señor le habla esto, más bajito dice: pero Jesús sabía lo que se tenía que hacer. A Jesús nada lo pillaba así, imprevisto. Él siempre sabía lo que se tenía que hacer porque Él conocía al Padre. Él sabía que el Padre es sustentador, proveedor, dador de vida. Entonces ellos empezaron a buscar respuestas para algo que era imposible. ¿Cómo tú vas a alimentar 18,000 personas? Incluso hay una conversación y ellos dicen: ni con este dinero podríamos hacer eso. Porque el Señor los desafía para que usen su fe, para que amplíen su mente, para que puedan creer. Porque a veces Dios te mete en una situación donde tú no miras y todo lo que miras es imposibilidades, ves que no se puede hacer y sabes lo que está esperando Dios: ampliar tu mente, que tú puedas ver más allá de lo que hasta ahora has visto, porque siempre en medio de una prueba sabe lo que hay: una salida. Por imposible que sea la prueba, siempre hay una salida.
Por eso la palabra dice que Dios no nos probará más allá de lo que podamos resistir y que en medio de la prueba siempre hay una salida. Mira del lado, dile: cabezón, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, por imposible que sea, tiene una salida. ¿Tú crees que tu enfermedad tiene una salida? ¿Tú crees que tu problema económico tiene una salida? ¿Tú crees que el diagnóstico que te dieron tiene una salida? Lo tiene. Porque el Dios que tenemos es grande. Pero sabe lo que necesitas verlo. Mira lo que pasó con la hermana Patti, su hijo. La enfermedad que le encontraron. Tenía que usar un casco de por vida casi. El casco le salía 800,000 pesos para formarle su cráneo. Se enfrentó a una imposibilidad. Se enfrentó a un diagnóstico. ¿Qué haces tú? Un diagnóstico te habla de una situación, pero la última palabra la tiene Dios. ¿Y qué hizo ella? Creyó a Dios. Y cuando fueron, ¿sabe lo que le dijeron? Algo pasó. La cabeza de su hijo bajó. Ya no necesita el casco. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es poderoso. Son cosas que están sucediendo. La hermana María se quemó el pie. 2º grado. Le hicieron una mala curación, se le infectó. Cuando fue el viernes, le dijeron: ¿sabe? Está infectada, está con materia su herida. ¿Qué haces tú? Ella se quedó, los dolores en su casa. Ella no vino el domingo porque el lunes tenía curación. Pero el domingo Dios soltó una palabra para ella. De acá adelante, como muchas palabras Dios suelta, y a veces tú no las crees, a veces tú no te apropias de ella. ¿Y sabe lo que hizo ella? La creyó. Y cuando fue el lunes a curaciones y le sacaron la venda, ¿cuál fue la sorpresa? La herida estaba completamente sana. Dale un aplauso grande al Señor. El Dios que tenemos hace cosas imposibles. Denle ustedes de comer. ¿Cómo lo hacemos? No tenemos nada. Sí, porque necesitan mirarme a mí. Si buscan en ustedes no hay respuesta. Pero si ponen la confianza en mí, la hay. Eso es la enseñanza. Pero usen su fe. No se queden sin hacer nada. La fe te hace moverte. La fe te hace buscar solución. La fe te hace presentarte a Dios con algo. La fe es activa, no es pasiva. Hay gente que dice: yo tengo fe, pero está parado, no hace nada. A veces Dios te está diciendo: ven acá adelante, es solamente un desafío y aquí adelante te voy a dar lo que tú necesitas, y tú no lo tomas. Porque no lo crees, porque dudas. ¿Cuántas veces Dios ha dicho: aquí las aguas se están moviendo, ven a meterte a las aguas? Es un acto de amor de Dios. ¿Sabe para qué? Para darte la respuesta a ti. Pero te demanda una pequeña acción, pero a veces ni siquiera esa pequeña acción la queremos hacer. Nos sentamos en la cuna de la comodidad esperando que todo Dios lo haga. No, la fe no funciona así. La fe te va a llevar a moverte. La fe te va a llevar a buscar soluciones. La fe te va a llevar a presentarle a Dios algo delante de Él. Por eso la Biblia dice: nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Y eso no tiene que ver con dinero, tiene que ver con que tú le presentes a Dios un acto, una acción de fe.
denle vosotros de comer. Era imposible, 18,000 personas. Pero se movieron y encontraron a un joven, a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. La pregunta, ¿esos 5 panes y 2 peces arreglarían el problema? ¿Podrían 5 panes y 2 peces alimentar 18,000 personas? Sé sincero, ¿qué piensas tú? No, ¿verdad? Pero el Señor no estaba buscando la cantidad, estaba buscando la acción. Y dice que Andrés lo trajo a Jesús. Entonces ahora interviene Jesús. Entonces ahora Él se va a manifestar de una manera que nunca lo habían visto. Entonces ahora Él va a mostrar un aspecto de Él que ellos nunca habían visto. Un Dios que puede multiplicar lo poco. Dijo, vayan, junten gente de a 50, de a 500, de a 1000, hagan grupos. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Tomó esos 5 panes y 2 peces y oró. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que todos fueron saciados. Los 18,000 personas comieron hasta saciarse. Y no solo eso, dice la Biblia que se recogieron 12 cestas llenas de los pedazos. Porque este Dios no solamente sacia. Este Dios cuando da en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos un Dios que puede multiplicar. ¿Tú has tenido experiencia con ese Dios? Nosotros cuando nos casamos con More, vivíamos en una pieza. No tenía trabajo. Parece que es común que cuando se casa, el joven no tiene pega, ¿verdad? Bueno, no tenía trabajo. Oramos por el gas, 6 meses nos duraba. Dios hacía aparecer dinero en la ropa que se había lavado. ¿Podía Dios resolverme todos los problemas? Sí, pero no lo hace. Porque Dios te quiere enseñar. Dios quiere que tú aprendas a ejercitar tu fe y a confiar en Él. Me acuerdo que un día estaba allí y no teníamos nada que comer. Yo había tirado currículum, había ido al Mercurio a poner aviso, nada. Y hago una declaración. ¿Cuántos saben que las palabras tienen poder? Y me acuerdo que le digo, More, no sé, voy a salir, pero Dios hoy día, de aquí a las 12, aunque sean 200 pesos, me tendrá que dar. Y salí y me puse a caminar por Pedro Romón. Y en eso aparece una persona, un amigo, el hermano Tito Reyes. El hermano Tito Reyes aparece en la micro, me hace así, que me espere, se baja de la micro. Me dice, Patricio, ¿para dónde vas? No, le dije, salí y me había olvidado de lo que había declarado y me dice, ¿sabes? Vamos a tu casa. Vamos a la casa. Cuando llegamos, el papá de More había pasado, ya Dios había respondido. Había pasado y le dejó 1,000 pesos. Y More me dice, Patricio, vino mi papá, me dejó 1,000 pesos, compré para hacer fideo. Ah, qué bueno. Y me olvidé y nos pusimos a conversar con el hermano. Estamos conversando. Las 12 del día, se mete la mano al bolsillo y me dice, aquí está lo que tú le pediste al Señor, 200 pesos.
Usted me enseñó que Dios escucha y que está atento a tu necesidad, pero la fe mía fue muy pequeña, porque no creí que Dios podía resolver todo. Dios te da solo lo que tú crees. Por eso Dios tiene que ampliar tu mente. ¿Está acá o no? Mira lo que pasó con la viuda de Sarepta. Él hizo que una viuda con su hijo, con tan solo un puñado de harina y de aceite, multiplicó la harina y el aceite y no escaseó hasta que pasó la hambruna. ¿Y sabe cuál fue la orden? Busquen tiestos, no pocos. La abundancia iba a depender de acuerdo a los tiestos vacíos que ellos buscaran. ¿Por qué Dios no te da más? Porque tú no crees que tienes un Dios que te puede dar más. ¿Por qué Dios no te puede llevar a algo mayor? Porque tú no crees eso. Por eso Dios está viniendo a romper cosas. Porque Dios este año a la iglesia, presencia de Cristo, la va a sorprender. Ya lo ha hecho. Él nos habló del lugar que nos iba a entregar y nos entregó el lugar. Nos habló por profecía de este lugar. Y ya llevamos más de un año y aquí estamos. Y es el comienzo, no es todo, porque Dios tiene mucho más. ¿Tú lo crees o no? Dios tiene mucho más. Dios no va a hacer desaparecer esta iglesia. Al contrario, Él la va a levantar. ¿Tú sabes que hay promesas en la Biblia que son para que tú las tomes y te apropies de ellas por medio de la fe? La promesa es un cheque. La fe es con lo que tú lo cobras. ¿De qué sirve un cheque si no lo cobras? De nada. Puedes tener un cheque que diga 5 millones. Es real. Ese cheque representa 5 millones. Pero no puedes hacer uso de esos 5 millones a menos que lo cobres. Así son las promesas, son reales, son ciertas. Pero para que las puedas hacerse real en tu vida, ¿sabes lo que tienes que hacer? Creerlas. Y cuando los crees, entonces se hacen real en tu vida. ¿Tú crees a las promesas de Dios? Mira lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Acá, Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, de nada tendré falta. Proverbios 3:10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y con lagares rebosarán de mosto. Salmos 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Dios tiene todo para resolver lo que tú necesitas. Ya sea en el trabajo, ya sea dinero, ya sea en el plano de vida o en la presencia. Solo tienes que creerlo. Porque Dios tiene el poder para que las cosas no desaparezcan. Él tiene el poder para que las cosas se multipliquen. ¿Tú lo crees o no? Amén.
Hay cosas que han estado desapareciendo en ti, que no te has dado cuenta, y que el diablo ha ido quitando, ha ido robando, ha ido sacando. Mira lo que dice Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todo lo que hasta hoy día te ha estado faltando, todo lo que hasta hoy día ha estado muriendo, Dios tiene el poder de multiplicarlo. Dios tiene el poder de traerlo antes que desaparezca. ¿Tú lo crees o no? Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Dios te ama. ¿Qué necesitas? ¿Qué cosas crees que Dios pueda hoy día hacer, aparecer, multiplicar en tu vida? ¿Qué cosas han estado muriendo que Dios hoy día puede hacer volver a la vida? ¿Lo puede hacer Dios? Sí. Para Dios nada es imposible. Dios tomó una vara seca de almendro. En una noche, Dios la hizo reverdecer, florecer y dar fruto. En un árbol normal, el almendro se demora años en dar fruto. Dios tiene el poder de acortar los tiempos. Lo que hasta ahora te ha costado años, Dios te lo puede dar en un día. Lo que hasta ahora te ha costado años, Dios te lo puede traer en una semana. Para Dios nada es imposible. Dios puede este lugar llenarlo de la noche a la mañana, si Él así le place. Él no está limitado a nada. Nosotros sí, pero Él no. Él puede llenar esta casa con gente así de la noche a la mañana. Lo ha hecho antes, lo va a hacer hoy y lo puede hacer mañana. Amén. Porque el Espíritu Santo no tiene límite. Voy a pedir que pasen los ministros. ¿De qué cosa estás carente tú?